Criando hijos centrados en el Evangelio. Hermanos, criar hijos centrados en el Evangelio no es enseñarles el Evangelio. Porque muchas veces hay padres que pueden llegar a la iglesia, ser cristianos desde pequeños, tener una cantidad de años determinada y enseñarles a los hijos solamente el Evangelio. ¿Sabes qué? Si tú enseñas el Evangelio, pero no los crías centrados en el Evangelio, tu labor va a ser casi inerte. Casi diríamos que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué cree que hay jovencitos que fueron criados en la escuela dominical? Bueno, nosotros no tenemos escuela dominical, pero es la escuela infantil, que desde pequeños estuvieron en la iglesia, pero crecen y llegan a los... Ahora ya no, antes hasta los 18 años, si ya no querían venir, no venían, pero ahora ya desde los 13 años se rebelan en contra de los padres y los padres no saben ni qué hacer, ni qué onda. Ahora los hijos mandan a los padres. ¿Por qué sucede eso? Por una sola razón. Porque no se han criado centrados en el Evangelio, sino que se les enseñó el Evangelio. Y es otra cosa muy distante. Porque una cosa es que tú les enseñes algo y otra cosa es que tú lo vivas. Y si tú no los vives, no sirve de nada. Porque los hijos aprenden más por la vivencia diaria que por lo que tú les digas. No sé si ya va entendiendo el enfoque. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos no han visto el poder transformador del Evangelio en nosotros, ellos no van a querer ese Evangelio que ha transformado nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero muchas veces tus hijos no ven ese poder de Dios en tu vida. Y lógicamente, los hijos no van a querer nada que no sea poderoso como eso. Pero cuando nuestros hijos ven ese poder del Evangelio en nuestras vidas, cómo ha cambiado, cómo ha obrado, cómo nuestro carácter ha sido modificado poco a poco, cómo nuestro corazón, cómo nuestros instintos muchas veces han sido cambiados, entonces nuestros hijos van a decir, yo también quiero lo que papi tiene, lo que mami tiene. Eso es vivir centrados en el Evangelio. Es decir, que eso sea aplicado a la vida cotidiana. Yo quiero usar el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este tema es probablemente uno de los temas difícil y también comprometedor, por lo cual pues muchos no quieren tocar. Yo tengo 8 años de experiencia como padre y no me considero experto, porque sé que acá hay hermanos que pues me doblan y hasta mucho más, ¿verdad? Tienen de experiencia como padres. Y déjenme decirles que cuando comencé a entender esto, yo mismo me sentí humillado delante de Dios. Me sentí que no estaba dando la talla, que aún me falta todavía. O sea, no crean que yo preparé un mensaje solamente para ustedes, sino que este mensaje también me atañe a mí. Y aunque me
puedo sentir yo de repente que no estoy dando completamente la talla, no implica que eso me voy a callar. La Biblia es clara y la Biblia nos dice que los pastores debemos predicar todo el consejo del Señor. Todo. ¿No dice eso la Biblia? No dice selecciona determinados pasajes, lo que más le gusta a la congregación, los que no les haga sentir incómodos, esos predican. No dice eso. Predica todo el consejo de la palabra de Dios, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si la Biblia es inspirada por Dios, todo es importante para nosotros. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que están presentes, en cuanto se refiere a la experiencia como padres, algunos están más capacitados, tal vez que yo, para poder impartir enseñanzas, sus vivencias, sus experiencias. Pero a pesar de ello, considero que la palabra es suficiente para enseñarnos a todos. Y es lo que voy a hacer en esta serie de enseñanzas que vamos a tener. Y anhelo que verdaderamente Dios pueda derramar de su gracia en nuestros corazones, de tal manera que en lugar de tener corazones renuentes a decir, yo no quiero, yo no creo, o yo no quiero hacer esto, nosotros tengamos corazones que sean doblegados por el poder del Espíritu Santo y podamos nosotros criar a nuestros hijos evangélicamente. Si tú ya has metido las patas, pues puedes venir al Señor y decir, Señor, necesito de tu gracia para poder hacer las cosas como tú quieres. No hay nada imposible para el Señor. Algunos dicen, árbol torcido, pues ya no se puede, pero para Dios no hay nada imposible. Porque Dios conoce que somos deficientes. ¿Cuántos saben eso? Somos deficientes. Pero si suplicamos de su gracia, yo creo que Él es suficiente para poder suplir nuestras deficiencias. Cuando hablamos, hermanos, de la crianza de los hijos centrados en el Evangelio como una manera de criar, estamos hablando de que la crianza de nuestros hijos va a estar fundamentado no en nuestras experiencias personales, no va a estar fundamentado en lo que la mamá nos dice o el papá nos dice, porque muchas veces somos influenciados por ellos, pueden tener buenos consejos, pero hablar de hijos centrados en el Evangelio, que la crianza sea centrada, es que el fundamento principal sea el Evangelio. De eso estamos hablando. Y que además tiene como propósito darle a conocer el Evangelio a nuestros hijos. Porque aunque nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano, ellos no son cristianos en automático. Puedes traerlo a la iglesia y no ser cristianos en automático. Porque si te das cuenta, muchas veces nuestros hijos pueden tener actitudes que no son de un cristiano. Es que no son en automático cristianos. ¿Qué es el Evangelio? Porque de eso estamos hablando. ¿Qué es el Evangelio? Definitivamente creo que todos debemos saber qué es el Evangelio. Sin embargo, yo no quiero en esta mañana asumir, porque estamos yendo desde el comienzo. Vamos a hacer alguna serie de enseñanzas y espero que venga usted todos los domingos y no se pierda, porque vamos a hablar de cosas muy importantes. Hoy básicamente habrá casi una introducción a esto. Yo espero y anhelo que usted siga siendo consistente en su asistencia. Y yo creo que finalmente al terminar esta pequeña serie, porque va a ser corta, yo creo que 5 o 6 enseñanzas, todos vamos a ser edificados, porque yo también necesito ser edificado por la palabra del Señor. Entonces, si hay algo que todos en este lugar debemos saber, es qué es el Evangelio. Pero no quiero asumir, ni quiero dar por sentado que todos lo conocen o que todos saben a lo que yo me estoy refiriendo.
Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nos estamos refiriendo a la verdad que Dios creó al hombre bueno. Así lo puso Dios en el jardín del Edén, bueno, sin mancha, sin pecado, sin nada. ¿Para qué? Para que ese hombre que estaba allí en el jardín del Edén lo glorificara y para que pudiera disfrutar de una comunión íntima, el hombre con Dios y Dios con el hombre, una plena comunión, una intimidad tremenda. Pero ese primer hombre llamado Adán, él pecó, y a partir de ahí todos los hombres nacemos con esa tendencia al pecado. El hombre por naturaleza ya viene con ese pecado, con esa mancha, producto de ese primer pecado en el jardín del Edén. Somos pecadores entonces casi impulsivos. Desde que está pequeño, es cierto que no se le cuenta como pecado a un niño que no sabe distinguir entre el bien y el mal, pero ya si usted se da cuenta, si crece y sigue haciendo lo mismo, eso es pecado. Pero o sea, tenemos esa tendencia a pecar, a hacer lo malo. El hombre no vive de acuerdo a lo que fue creado. El hombre no puede seguir la ley de Dios, tampoco puede, por más que quiera. Y ese pecado que cometió Adán y del cual todos nosotros estamos contaminados, no el pecado de Adán, sino por nuestra naturaleza, cada quien hemos pecado. Entonces esto ha desatado la justa ira de Dios en contra del hombre. ¿Cuántos entienden que es justa la ira de Dios contra el hombre? Porque lógicamente eso es lo que provocó nuestro pecado. Entonces eso creó una separación. Dios creó para que el hombre esté en una plena comunión, ¿verdad? Dios con el hombre, pero ese pecado hizo una separación. El hombre y Dios. El hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda al hombre también. No como algunos creen que le está rogando, hoy mira, yo te estoy abriendo los brazos, ven, no importa cómo estás. Bueno, tú me das la espalda, yo también te voy a dar la espalda. Y recuerden los profetas que hemos estado viendo entre semana. Nahum, por ejemplo, Sofonías, que nadie casi tocan. ¿De qué habla? De la ira de Dios, del justo juicio de Dios con aquellos que no quieren saber nada con la gracia de Dios. Lo único que el hombre merece de parte de Dios, siendo honestos, no es que te dé lo que tú quieres, lo que tú pides, como muchos creen. Lo único que merecemos realmente es ser condenados, porque somos pecadores. Es lo que merecemos. Es interesante que a veces las personas, no digo que está mal, pero fíjense, alguien se va de vacaciones, se va a Cancún, publica sus fotos y dice, wow, mira, tú te lo mereces esas vacaciones. ¿Qué merecemos? ¿Realmente merecemos eso? Pero tenemos que simplemente estar agradecidos. Señor, gracias. Yo no lo merezco verdaderamente, pero sé que tú eres grande. Tu bendición es extraordinaria sobre mi vida, porque aún sin merecerlo, tú me has dado esta oportunidad. Pero vamos a la gente que dice, tú lo mereces. Entonces, ¿qué hace con el ego? Comienza a subirse. Wow, yo merezco esto, yo merezco aquello, yo merezco. Sí, todo. Es que eres una mujer tan sacrificada que mereces el mundo entero. Y lo único que está haciendo es alimentar más que cosa, el ego, que de por sí ya está bien arriba. Pero esa es una mente que no ha conocido a Dios. Cuando uno conoce a Dios, lo único que merece, dice, es la condenación. No merezco nada, pero por tu gracia soy lo que soy y soy mejor de lo que yo debo estar solamente por tu gracia infinita. Retornando a cómo estaba la separación del hombre con Dios o Dios con el hombre. Dios, que es rico en misericordia y amor, Él proveyó, Él ha provisto un rescate. Dios entregó a su único hijo a morir en una vil cruz y ahí pagar por el pecado de muchos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera que no sufra las consecuencias del pecado, sino que Dios va en ese momento a perdonar todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y le da un nuevo corazón. El corazón tiene que haber sido cambiado, tiene que haber sido transformado, que en lugar de aborrecer a Dios, ahora
él ama la ley del Señor. Ahora él ama a Dios y ahora él se deleita en obedecer a Dios. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo resucitado, que estábamos celebrando hace 2 semanas atrás, que ascendió a los cielos y un día viene por su pueblo a dar vida eterna a todo aquel que ha puesto su fe en él y se arrepintió de todas sus maldades. En resumen, ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo tiene que afectar o cómo debe afectar esta verdad en la vida de aquellos que han sido rescatados por Dios? O sea, si ese Evangelio se aplica a mi vida, ¿cómo tiene que cambiar en mí? Y quiero ponerles un ejemplo para que ustedes comprendan de qué cosa estoy hablando. Porque algunos dirán, bueno, eso ya me lo sabía. Desde hace 10 años, 20 años, 30 años, es más, eso en la escuela bíblica me enseñaba. Pero ¿cómo afectó a tu vida? Porque si no afectó a tu vida, tú no conoces el Evangelio. Nunca ese Evangelio fue aplicado a tu vida. Te voy a poner un ejemplo y te lo quiero poner de la siguiente manera porque tú has leído la Biblia. Un ejemplo de la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo. Él vivió una vida centrada en el Evangelio y sus instrucciones que él daba siempre partían de la centralidad del Evangelio. Si él hablaba del matrimonio, y eso quiero que capten la idea de lo que es vivir una vida centrada en el Evangelio. Cuando él hablaba del matrimonio, él decía, maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí entraba el Evangelio, como Cristo, que dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta? Una vivencia. No es una teoría, es una vivencia. Matrimonio centrado en el Evangelio, eso es. ¿Ya comprendieron? No se trata de simplemente un ejemplito, poner aquí. No. Lo que un esposo cristiano ha experimentado por el Evangelio, tiene que afectar directamente en la manera como este esposo ama a su mujer. Esa es una vida centrada en el Evangelio. Porque si dice que él es verdadero cristiano y no ama a su esposa como Cristo lo ama, es un mentiroso. Ese Evangelio no afectó su vida. Los varones estamos en un grupo de WhatsApp y les mandé el primer capítulo donde veíamos que muchas veces no estamos nosotros siendo afectados por ese Evangelio. Y saca a la luz quiénes somos nosotros. No voy a hablar de eso, no, porque ese es solamente exclusivamente para varones. Pero quiero que entendamos, hermanos, qué cosa significa. Si el marido ha sido amado de tal manera que Cristo le perdonó de todos sus pecados, entonces eso tiene que mover, tiene que instar a imitar a ese Salvador y amar a esa esposa de manera similar a como Cristo me amó a mí. Eso es vivir en el Evangelio, centrados en el Evangelio. No sé si vamos comprendiendo la idea. Los veo así como medios. A ver, ¿vamos entendiendo o no vamos entendiendo eso, hermanos? ¿Están sacados de onda? Yo creo algunos. Porque no lo habíamos visto desde esa. Pero eso es vivir centrados en el Evangelio. Entonces, eso sí sería un matrimonio centrado en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Que es diferente. Pero también viene la contraparte. No la voy a explicar, solamente estoy poniendo un ejemplo. Porque no vamos a hablar del matrimonio, eso lo dejamos para el retiro de matrimonios. Pero quise ponerles un ejemplo de todos podamos entender. Por ejemplo, otro ejemplo, pero ya cambiando un poquito. Cuando Pablo, sigo con el apóstol Pablo, él habla sobre la necesidad de que los hermanos se perdonen entre sí. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Miren, ¿cuál es el fundamento del apóstol Pablo? Está en Efesios capítulo 4 para mis hermanos que están tomando notas. Pablo dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo perdonó a ustedes. Eso significa que mientras el cristiano entiende el Evangelio, mientras más ha visto el perdón de Dios en su vida, estará más dispuesto a perdonar a la otra persona. ¿Sí van entendiendo? Vida centrada en el Evangelio.
No lo haces porque te da la gana. No lo haces porque eres demasiado santo. Lo haces en el efecto que Cristo ha hecho en tu vida, en tu corazón. Y dices, wow, lo que yo, no, nadie sabe. Ni aún mi mujer sabe lo que yo he hecho, pero yo sé de qué cosa me ha perdonado Dios, de qué cosa me ha perdonado Cristo. Y sabiendo de todo lo que me ha perdonado, no, pues yo no puedo seguir con esta situación con mi hermano, porque es demasiado corto, demasiado pequeño comparado con este perdón tan grande que yo he recibido. Y ese perdón me insta a imitar a Cristo. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, a perdonar a mi hermana, sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿qué diferencia debe hacer el Evangelio en la manera como nosotros criamos a nuestros hijos? Porque estoy poniendo ejemplos diversos para que podamos ir poco a poco entrando en esta materia. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la crianza de nuestros hijos? Déjeme decirle que hay muchos libros en las librerías sobre la crianza de los hijos, pero la gran mayoría de los libros ignoran por completo el rol del Evangelio en la crianza de los hijos, o simplemente dan al Evangelio por sentado y no hay una aplicación práctica. Dan buenos consejos, buenas orientaciones y todo es bueno, pero ¿sabe qué? Pero no están centrados en el Evangelio. Y yo creo que podemos nosotros hablar mucho y decir poco cuando no estamos centrados en el Evangelio. Nunca nosotros podremos hablar de una paternidad bíblica si eso no está centrado en el Evangelio. Tú puedes ser cristiano, sin embargo, no ser un padre bíblico, no ser una madre bíblica, porque no está centrada en el Evangelio. El propósito principal de la paternidad bíblica es la proclamación del Evangelio en la vida de tus hijos. Toda crianza de los hijos que es verdaderamente bíblica, siempre, escúcheme, estará arraigada en el Evangelio. Procede del Evangelio y eso existe para promover el Evangelio. Cada vez que abordamos un tema, el Evangelio nunca debe ser ignorado o asumido. El tema de la crianza de los hijos, pues no va a ser una excepción, tiene que estar como parte de. El Evangelio tiene que ser el centro de toda enseñanza que nosotros damos. Del centro de cada vivencia de nosotros. Debe ser en las relaciones matrimoniales, como hablaba, debe ser en las relaciones de los padres con los hijos, pero también debe ser en las relaciones de los hijos con los padres, debe estar presente en la relación de los que trabajan con los jefes y de los jefes con los empleados. Es decir, debe abarcar toda la totalidad el Evangelio, porque es lo único que va a transformar la sociedad, lo único que va a transformar los corazones, lo único que puede marcar la diferencia en una ciudad, en un municipio, en un estado y hasta en un país. No hay otra cosa que lo pueda hacer. El Evangelio debe ser el centro de todo lo que nosotros vivimos. Nuestro pasaje que leíamos enseña que la crianza de los hijos, centrada en el Evangelio, consiste en un ejemplo genuino. Es lo que leíamos. En una instrucción bíblica con el propósito de que los hijos sean salvos. Muchas veces a los hijos se le cría como sea y después, más tarde, es que pido que oren por mi hijo para que sea salvo. O sea, porque nunca fueron criados centrados en el Evangelio. Pueden haberle enseñado el Evangelio, pero no centrados en el Evangelio, porque no vivieron el Evangelio. Y sus vidas de los padres no dieron ejemplo de estar viviendo en el Evangelio. Y las consecuencias vienen luego. Hoy vamos a tocar esta primera parte porque el tema es un poquito largo, por eso lo vamos a dividir en algunas sesiones. Hoy vamos a hablar de un ejemplo genuino. Pablo le está recordando a Timoteo cuál es ese trasfondo, cuál es ese impacto genuino en la vida de Timoteo. Voy a volver a leer el pasaje de 2 Timoteo 3:14 que fue que empezamos. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido.
Su conocimiento personal y experiencia de aquellos de quienes él aprendió, ¿verdad? Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Hay una razón de peso para que tú sigas. ¿Cuál es? ¿De quién tú aprendiste? El Evangelio. ¿Qué es lo que tuviste cuando te estaban enseñando el Evangelio? ¿De quién has aprendido, Timoteo, el Evangelio? Y la respuesta la encontramos ahí en el capítulo 1, versículo 5, de la misma epístola de segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. O sea, está hablando Pablo a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Perdón. Al leer sobre las personas de quienes Timoteo había aprendido, nos informamos que eran las personas, y podemos decir así, que más destacaron o impactaron en la vida de Timoteo. Me refiero básicamente en cuanto al conocimiento del Evangelio. Y aquí notamos algo que tiene que ser de estímulo para... Perdón. Para aquella madre soltera o aquella madre que no tiene el apoyo de sus padres, de su esposo. Porque hay muchas mujeres que son cristianas, pero solamente ellas, y el esposo pues muchas veces no lo es. Si usted se da cuenta y leemos con cuidado, las personas que más impactaron en la vida de Timoteo con respecto al conocimiento del Evangelio fueron su abuela Loida y su madre Eunice, mujeres. Aquí no aparece ninguna referencia al padre de Timoteo, quien al parecer pudo haber sido un incrédulo al momento que esta carta era escrita. No sabemos si después se pudo haber arrepentido, pudo haber ocurrido, no lo sabemos, pero en este momento, ¿verdad? No tuvo ninguna influencia Timoteo de su padre, solamente de Loida y Eunice, de su abuela y de su madre. Así que, hermana, si usted está batallando todavía, porque algunos de ustedes conocen el Evangelio, pero los esposos no, están batallando en esta situación, ¿saben qué? Siga adelante, porque su ejemplo puede marcar la diferencia en la vida de sus hijos. No es que no necesiten de un padre en este sentido, pero fíjense que ustedes pueden ser suficientes con la gracia de Dios para poder marcar una ruta que lleve a la vida eterna a sus hijos. Las madres son muy influyentes en los hijos. Por eso que va a depender de usted mucho de cómo sus hijos van a poder ser salvos. De ahí que el trabajo que hacen es valorado. Yo particularmente valoro mucho, quien de alguna manera me marcó para poder seguir en el camino del Señor fue mi madre solamente. Es decir, la gracia de Dios fue grande y la usó a ella para que yo pudiera mantenerme. Entonces, si usted no se sienta que no va a funcionar, usted confíe en el Señor, que Dios puede hacer grandes cosas con usted. Conscientes de que Dios lo está apoyando y hasta el día de hoy lo ha apoyado. Y espero en el Señor que más adelante ustedes puedan testificar justamente de esa gracia de Dios en sus vidas y también en sus hijos, cuando veamos a sus hijos como personas que son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Entonces, este pasaje espero que sirva como estímulo a usted. No se desespere, que sus hijos también pueden ser salvos por el testimonio suyo, por cómo usted es guiada por el Señor. Entonces vemos aquí a esta abuela y vemos a esta madre, y que fueron de un impacto tremendo en la vida de Timoteo. En este pasaje también somos recordados a esa enorme influencia que tiene nuestro ejemplo sobre nuestros hijos. Porque una cosa es decirle, haz esto o no hagas esto, y otra cosa es que ellos nos vean a nosotros hacer.
Por ejemplo, cosas sencillas como orar. Orar es algo de la vida diaria. Es como comer. Tú no puedes decir a tu hijo, a tu hija, ora, y ellos nunca te vieron orando. No saben orar. Es más, tú estás orando y ellos entran, ¡hey, papá, mamá! No hay un temor, no hay un respeto, no hay una reverencia en ese momento de oración. No lo has enseñado. Eres tú el responsable. Si yo estoy orando en mi casa, saben que ese tiempo yo no estoy para nadie, porque yo estoy en la presencia de Dios. No hay teléfono, no hay nada. Si un día llama a usted y no le contesto, podría ser que esté orando. O sea, no se interrumpe. Nadie me interrumpe, salvo que sea una emergencia. Eso es otra cosa. Son muy diferentes. Pero tenemos que hacerlo con el ejemplo. El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Pablo le dice, persiste. ¿En qué? En el Evangelio, sabiendo de quiénes has aprendido. Si Timoteo preguntara a Pablo, ¿por qué yo debo persistir en el Evangelio? Y Pablo, pues la respuesta sería muy clara, porque tú sabes muy bien de quién has aprendido. La crianza de los hijos centrada en el Evangelio inicia, ¿sabe con qué? ¿Quieren saber cómo inicia? La crianza de los hijos centrada en el Evangelio inicia con el ejemplo personal. Apúntelo bien grande. Si yo quiero criar a mis hijos centrados en el Evangelio, es la única manera que vamos a dirigirlos a ser salvos. Debe empezar con el ejemplo personal. Inicia con un ejemplo genuino, de tal manera que haya una proclamación auténtica del Evangelio a nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo proclamar de manera auténtica el Evangelio? Con un ejemplo genuino. Con un ejemplo de que el Evangelio verdaderamente ha tocado mi vida, me ha transformado. De tal manera que los hijos puedan ver ese efecto transformador del Evangelio en la vida de los padres. Que el Evangelio, que los hijos puedan ver cómo los padres han ido cambiando, cambiando y cambiando. Cómo han ido mejorando. Entonces dice, oh, yo estoy viendo. Los hijos muchas veces no dicen nada. Y a veces los padres creen que los hijos no se dan cuenta que son tontos. Los tontos somos los padres, no los hijos. Los hijos se dan cuenta absolutamente de todo, aunque no digan nada. Por más pequeños que sean. Muchas veces tú los quieres distraer a tus hijos con tu smartphone para tú estar haciendo tus cosas. ¿Sabes qué? Ellos se están dando cuenta. Pues ellos pueden estar en el smartphone, pero a la vez darse cuenta de tus actitudes, a la vez darse cuenta de lo que tú estás haciendo. Le compras su tablet para que no te interrumpa, que tú estés en el WhatsApp. ¿Sabes qué? Tus hijos están viendo lo que tú estás escribiendo en el WhatsApp y también están jugando en la tablet. O sea, son más listos que tú. No te creas que ellos no se dan cuenta. Y ellos se dan cuenta que cuando ellos te piden algo y tú les das, ¿saben qué? Lo que le estás diciendo, el mensaje que le estás diciendo, ¿sabes qué? Toma y no me fastidies. Ellos se dan cuenta, solo que lo hacen para aprovecharse porque les gusta jugar. No creas que se la tragan por completo. Los niños son muy listos. Y la única manera que tú le puedes enseñar es con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Y cuando hablamos de ejemplo, no hablo de cualquier ejemplo, hablo de un ejemplo genuino. Escúcheme bien, no estoy hablando de un ejemplo perfecto o sin pecado o sin faltas, sino más bien de un ejemplo auténtico y sincero. Recuerde, el ejemplo viene antes de la instrucción. Muchos instruyen y el ejemplo se les olvida. No, tú no puedes instruir si antes no has dado el ejemplo. La instrucción de los hijos incluye la explicación a nuestros hijos de cosas que ellos ya están observando en nuestras vidas. En una ocasión, un predicador
se para ya enfrente de un parque a proclamar el evangelio, y por ahí había uno de los que estaban allí escuchando. Él toma la palabra, levanta la mano y dice: yo quiero tomar la palabra. Y él comienza a decir: ¿saben qué? Yo estoy observando toda la maldad que hay acá en este mundo, y yo creo que yo soy capaz de hacer un mundo mejor que el que Dios ha hecho. O sea, desafiando, ¿no? Entonces el predicador le dijo: ¿sabes qué? Si tú te quieres ganar algo de crédito con nosotros, por lo menos empieza creando un conejo. Lógicamente todo el mundo se quedó absorto y comenzaron a burlarse de esta persona, porque él, que se creía que podía hacer todas las cosas perfectas, no puede hacer ni siquiera algo tan insignificante, diríamos, de toda la creación. Entonces, si tú quieres ganar credibilidad, por lo menos empieza poniendo en práctica el evangelio en tu vida, de cómo cambió el evangelio en tu vida. Y el ejemplo siempre va antes de la instrucción. Cualquier contradicción entre nuestra proclamación y nuestra práctica, ¿sabes qué va a pasar? Va a terminar socavando la efectividad de nuestra proclamación. Lo que tú le vas a decir a tu hijo no va a tener mucho efecto, porque tu vida dice todo lo contrario. Pero también toda consistencia en nuestra proclamación y nuestra práctica, lo que va a hacer es confirmar la autenticidad del evangelio y va a promover la hermosura del evangelio, y nuestros hijos anhelarán ser como nosotros, vivir como nosotros, seguir nuestras pisadas. Hermanos, nuestros hijos van a anhelar ser lo que nosotros somos, vivir lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que verdaderamente el evangelio ha transformado nuestras vidas. Muchas veces los niños van a la escuela y comparten cómo es tu papá, cómo es tu mamá entre ellos, y se dan cuenta fácilmente de qué cosa hay en el otro lado, y vienen y nos comparten a nosotros, y nosotros les decimos: pero ustedes ya han visto el ejemplo, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. No necesitamos más, no necesitamos otra cosa. Les digo, no somos perfectos, pero tenemos un ejemplo auténtico. El otro día decía: los cristianos no somos tortillas para tener dos caras, ni monedas tampoco de doble cara. Los cristianos tenemos una sola cara, y esa misma cara es la única que tenemos frente a todos. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en donde vayamos, es una sola cara. Los cristianos somos de una sola cara. Entonces, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y ver la seriedad del efecto que tiene la hipocresía sobre nuestros hijos. Cuando tú eres un hipócrita, ¿sí sabes lo que es un hipócrita? Que dice una cosa y hace otra. Cuando tú quieres proclamar el evangelio a tu hijo, pero él no te ve que ha cambiado absolutamente nada el evangelio en tu vida, puedes orar, puedes llorar, puedes predicar, pero el evangelio no cambió en tu vida, porque a tu hijo no le importa si tú predicas, si tú eres el director, que eres el pastor, no le importa eso. Le importa tu vida en el día a día, porque él te conoce. Cuando tú no vives ese evangelio que le quieres pasar a tu hijo, él va a decir: tú eres un hipócrita. No te lo dirá por respeto, pero es lo que está pensando, y estás socavando, tú estás socavando y estás endureciendo el corazón de tu hijo y de tu hija, porque estás diciendo: ese evangelio no tiene tanto poder. ¿Sí me captan la idea? Es que no veo el cambio, no veo que va a la iglesia y no veo la transformación. Lo veo igual a mi papá. O mi papá es un incrédulo y a mi mamá lo veo peor que mi papá, que es incrédulo. Entonces, ¿dónde está el poder del evangelio? O viceversa. Tenemos nosotros que entender que hay un efecto negativo también cuando nosotros tratamos de proclamar el evangelio, pero si no lo tenemos nosotros viviendo en nuestra vida diaria. Hermanos, el evangelio no es cualquier cosa, entienda esto. Y yo quisiera que estén atentos a esto. El evangelio es algo solemne, no es cualquier cosa. El evangelio es algo tan extraordinario que no podemos nosotros manipularlo como queremos, pero es nuestros ejemplos lo que va a marcar el rumbo de nuestra existencia, o la existencia de nuestros hijos. ¿Cómo quieres que tus hijos sean de aquí a 10 años o de aquí a 15 años? ¿Que sean uno más de las estadísticas que están afuera, de todo lo que hay afuera? ¿O quieres que sean
parte de los redimidos por la sangre del Cordero. Los jóvenes, igual. Algunos de ustedes todavía no tienen hijos, pero escuchen bien de qué se trata esto. De tal manera que cuando lleguen y tengan los hijos, sepan qué es lo que tienen que hacer. Es muy importante. Ustedes se han dado cuenta de que nuestros hijos, les decía hace un momento, tienen una capacidad muy aguda para detectar cualquier inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No, ellos son expertos en eso, aun cuando son bebés. Ellos se dan cuenta. Son como un experto catador. ¿Sí saben lo que es un catador? Un catador es una persona que se dedica, que tiene un paladar extraordinario, ¿verdad? Para poder degustar algunas cosas. En una oportunidad dice que invitaron a los mejores catadores de vinos, porque iban a lanzar al mercado, iba a lanzar una bodega. Había creado un vino muy especial y estaba a punto de lanzar al mercado. Y entonces invitaron a diversos catadores. Habían hecho algo especial este vino. Tenía alguna, no se dice exactamente qué, pero tenía algo especial y querían lanzar algo que esté a premium, que esté por encima de todos los demás vinos que se habían producido hasta el momento. Entonces todos los catadores probaron el vino y todos dijeron, wow, este vino es superior. Y todos dijeron, wow, este vino sí vale la pena. Este sí es un vino premium, no es de lo mejor que hay. Es más, en todo el mundo me atrevería a decir que es uno de los mejores. Pero uno de los catadores, él no estaba satisfecho. Después de probarlo varias veces, él dijo, ¿saben qué? Siento como que un ligero sabor a metal. Los demás catadores volvieron a probar. No le saco. O sea, parece un buen vino. Nadie de los demás catadores sentía la diferencia. Pero el otro catador, el catador que había dicho que sentía, no, dice, lo volvió a probar y dice, sí, yo percibo, ¿verdad? Que algo metálico está allí, que percibo ese olor, percibo ese sabor. Dice que el dueño de la bodega agarró y mandó sacar el vino, traspasar a otros toneles. Pasó todo eso, no me acuerdo cómo se llama ese recipiente grande, ¿no? Se me fue de la mente. Y lo mandó pasar y pasó. Y mientras iba pasando el vino al otro lado, al final encontró que había una llave que se le había caído a uno de los trabajadores. Sin querer, ahí hay una llave. Ahí en el fondo de ese tanque, ¿no? Y entonces dijo, sí, tenía razón. Este catador se hizo famoso justamente por esa percepción que tenía de diferenciar. Lo mismo nuestros hijos. Ellos son expertos. ¿Podrán parecer tontos? No lo son. Tú podrás decir que tú lo dominas a tu hijo porque está pequeño o porque está pequeña. Pero no creas que se la tragan todas. Son expertos, como este catador. Sabe diferenciar cuando tú estás viviendo una vida genuina, cuando tú estás viviendo una vida que no se apega al Evangelio. Tal vez ellos no perciban el sabor metálico, pero sí tienen una tremenda percepción de la hipocresía. Es una percepción muy aguda. ¿Por qué? Porque Dios los hizo así. Dios nos hizo así. Porque tiene consecuencias eternas. Tus hijos están observando a diario y también te están estudiando a diario. Quisiera hacer algunas preguntas retóricas para que tú mismo te las contestes. Cuando tus hijos te están estudiando a ti, ¿qué están observando en ti? ¿Qué están observando? Si yo les tomara a tus hijos y les dijera, te quiero hacer algunas preguntas, ¿qué crees que contestarían? Por ejemplo,
Si yo llamo a alguien de tus hijos y digo, ¿qué diferencia hace el Evangelio en tu papá y en tu mamá? ¿Cómo crees que responderían? ¿Has visto un cambio? ¿Has visto un efecto transformador? ¿Has visto que el Evangelio realmente cambió su corazón, o sea, cambió su actitud, cambió su gritonería, cambió su carácter, cambió los ojos pelones que cuando los pone, cambió algo? ¿Qué cambió? ¿Qué responderían tus hijos si se le pregunta, ¿qué es lo que más apasiona a tus padres? Bueno, a mi mamá le apasiona sus novelas y a mi papá su computadora. O a mi mamá le apasiona leer la palabra y a mi papá le apasiona leer la palabra a mi mamá. ¿Qué cosa contestarían tus hijos? Si le dijera, ¿qué es lo que es lo más importante para tu papá? ¿Qué cosa crees que dirían? ¿Qué es lo más? No, es que no sabe, yo creo que no. No te hagas, no vengas con cosas. Los hijos saben, los niños saben perfectamente lo que dicen. Tú lo quieres tapar, manipular y maquillar, ya sabes cómo se llama eso. Pero son preguntas que deberías hacerte si el Evangelio se ve reflejado en tu vida. No en lo que tú dices, sino en tu vida práctica. ¿En qué está más comprometida tu mamá? ¿En ponerse al día en el Facebook? ¿O en ponerse al día en el chisme por el teléfono? ¿O en poder escudriñar más y conocer más a Dios? Nuestros hijos están observando diariamente aquellas evidencias innegables del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Pero si no ven ningún cambio, entonces ¿qué cosa van a decir? Yo pregunto, ¿tus hijos están aprendiendo de tu buen ejemplo de lo que el Evangelio ha transformado tus vidas? Cuando tú castigas a tu hijo o tu hija, le dices, tú tienes la cara de decirles, te castigo por esta razón. ¿Tú me has visto en algún momento hacer esto que estás haciendo? Y estoy seguro que algunos de tus hijos te dirán, yo te vi. No te diste cuenta, pero yo te vi. ¿Te das cuenta? Entonces eso no es el Evangelio. Es algo simple, es algo que tú crees, pero sabes que eso no es el Evangelio. ¿Observan tus hijos una adoración a Dios expresiva, entusiasta en la iglesia y en la casa? ¿Que tú te desvives por adorar y exaltar a Dios? ¿Tus hijos te ven cantando, alabando, adorando, orando de manera natural? Te observan que a veces te tienes que detener y decir, Señor, gracias porque has hecho esto tan maravilloso. Te detienes tú para poder percibir la grandeza de Dios derramando sus bendiciones sobre tu vida cuando entendemos que no merecemos nada. O no, pues, como cualquiera persona que cree que se merece todo. Tus hijos pueden notar la diferencia entre tu manera de actuar en la iglesia y la manera que actúas en tu casa. ¿Hay consistencias o inconsistencias? Tus hijos observan el amor y la devoción que tú tienes por Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio de la obediencia a su palabra. Y también te ven de que tú pides perdón a Dios porque cuando tú cometes errores, ellos observan de que tú eres capaz de reconocer que no eres infalible, sino que también eres una persona falible. Ojo, esto no es para tachar este sí, este no, este todos deberían ser sí. Porque algunos dicen, esta sí la hice, ¿y el resto qué? No te libras por el resto.
Tus hijos están observando el crecimiento en tu carácter con evidencias de que hay convicción de pecado, en la confesión de tus pecados y en ese cultivo de la piedad y la compasión también por los demás. ¿O siguen viéndote como ese ególatra que eras cuando estabas afuera de la iglesia? Un ególatra es alguien que solamente piensa en sí mismo. ¿Observan tus hijos esa pasión por servir e involucrarse en la vida de la iglesia local? Donde tú al servir no haces distinción de personas, aunque sean tus hijos, o aunque sean tus padres, o aunque sea tu familia. Porque el servicio a la iglesia de Cristo es para todos, sin excepción. ¿Observan eso? ¿Observan el equilibrio que hay en el servicio que tú das? ¿O te ofreces para servir, pero ya estás predispuesto a tener tus favoritos? A unos servirles porque te caen bien y a otros, quién sabe. ¿Qué escuchan tus hijos cuando te sientas a la mesa a la hora de almorzar, de comer? ¿Qué cosas escuchan tus hijos? ¿Por lo menos se sientan todos en familia? ¿O como se acostumbra acá, cada quien come como puede y cuando quiere? ¿Dónde entonces está la coinonía de la familia? Déjame decirte, porque algunos me han puesto muchos pretextos. Algunos me dicen, es que acá la vida es diferente, es que todos trabajamos. Bueno, hay otros países donde también se trabaja. No crean que ese es el único país que se trabaja. Nuestros hijos pareciera que no están escuchando, que no están prestando atención, pero ¿sabe qué? Están escuchando todo. ¿Qué observan tus hijos? ¿Observan tus hijos que tú tienes compasión por los perdidos? Porque eso es parte de lo que el Evangelio tiene que impactar en nuestras vidas. Tomando en cuenta el impacto y la importancia del ejemplo sobre la vida de nuestros hijos, considero verdaderamente que cada padre y cada madre que está presente el día de hoy pregunte a sus hijos qué están observando ellos de usted. No para amenazarlo, no. Que de tal manera que sean sinceros y que usted pueda tener esa retroalimentación. ¿Por qué no preguntarles a sus hijos? Eso es crianza de los hijos centrados en el Evangelio. Hermanos, la sociedad está cansada de muchas charlas, de muchas conferencias, de muchos consejitos, si no estamos centrados en el Evangelio. No sé si van captando la idea. Eso destruye por completo cualquier consejo de afuera. Por más bien intencionado que sea, aunque venga de nuestra propia familia. Porque ellos nos aconsejan bien intencionados, pero eso no es lo más importante ni lo más relevante. Lo más relevante es centrados en el Evangelio de Jesucristo. Yo animo a que usted haga esto, hermanos, que usted pregunte a sus hijos. Algunos ya sus hijos están crecidos, pero puede eso transmitir a sus hijos para que pueda eso afectar a sus nietos o viceversa. Pero que no solamente se haga una sola vez, sino que se haga de esto como una costumbre que esté permanentemente poniéndose en práctica. Que se haga una buena costumbre. Persiste, le dice Pablo a Timoteo, en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido. Tú podrás decirle, hijo, hija, persiste en el Evangelio porque tú sabes de quién has aprendido. ¿Tú le podrás decir eso? Sé honesto. ¿Le podrás decir eso? Tú continúa porque tú lo has aprendido de mí. Yo te he dado mi ejemplo.
Yo lo viví, lo vivo el Evangelio. ¿Podrás decir eso? Tú has visto ese efecto que ha tenido el Evangelio en mi vida. Hermanos, cuán impactante sería el poder decirles a nuestros hijos con sinceridad: yo te he dado ejemplo, mira a mí, mírame y ve mi ejemplo. Ve mi ejemplo. Tú ves el cambio que ha ocurrido en mí. Tú ves cómo el Evangelio me afectó a mí. Así que, hermanos, habiendo considerado la importancia del ejemplo genuino en la vida de nuestros hijos, tomamos pues cada uno las medidas necesarias a fin de que en un momento determinado podamos decirle con sinceridad a nuestros hijos: persiste en el Evangelio, porque tú sabes de quién has aprendido. Y después de identificar juntamente con ellos esas áreas de inconsistencia en nuestras vidas, donde lo que practicamos no va de acuerdo a lo que decimos, son inconsistencias. Cuando detectemos todo ello, ¿sabe qué? Volvamos al Señor y con genuinidad, con sinceridad, pidámoslos perdón y digamos: ayúdanos, porque quiero volver al Evangelio. Permitamos que el Evangelio impacte en nuestras vidas, que impacte en nuestros corazones, que nos forme y que nos transforme. Porque lo primero para que suceda la paternidad centrada en el Evangelio es que los mismos padres sean impactados en toda su vida por el Evangelio. Antes de eso, no podremos nosotros criar a nuestros hijos centrados en el Evangelio. No asumamos el Evangelio, no lo demos por sentado, sino que meditemos en él, apliquémoslo a nuestra vida, dejémonos modelar con ese ejemplo del Evangelio, y que nuestros hijos puedan ver cómo nuestra vida está cambiando sin decirle nada. Sin decirle nada. De tal manera que en algún momento más adelante podamos decirle a nuestros hijos con sinceridad: persiste en el Evangelio, porque tú has visto cómo ese Evangelio impactó mi vida, impactó mi corazón, me transformó y me cambió. Es aquí donde inicia esa crianza centrada en el Evangelio. No inicia hablándoles del Evangelio. Olvídese de eso. Inicia siendo ese ejemplo genuino, no perfecto, sino ejemplo genuino del poder transformador del Evangelio, donde nuestros hijos puedan ver que como esposo yo amo a mi esposa, no porque se merezca, y eso lo explicamos el año pasado en el retiro de matrimonios, sino en primer lugar porque Cristo me amó primero y Él me enseñó que yo debo amar a mi esposa, que yo respeto a mi esposa, pero es lo que tienen que ver ellos, que ella me ama a mí, como dice el Evangelio del Señor. Solamente así podremos proclamar el Evangelio, sin que nuestros hijos vean inconsistencias, los cuales le lleven a rechazar el Evangelio. Un Evangelio tan glorioso, un Evangelio tan poderoso, pero que muchas veces no es recibido porque nosotros no hemos sido consistentes con lo que nosotros hemos proclamado.